Buenos días, mi nombre es María José Padilla, soy estudiante de Administración Pública Territorial y pertenezco a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. El día de hoy es un honor para mí dar a conocer mi investigación titulada Gestión Pública y Reparación Integral de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno en Arauca, una mirada desde el cese del proceso de paz 2018-2022. Esta investigación aborda cómo el Estado ha intervenido en la reparación de este grupo vulnerable. Este tema se enmarca en la línea de los derechos humanos con perspectiva de lo público de la ESAP, ya que une dos dimensiones importantes: los derechos humanos de las víctimas y el rol de la administración pública. La investigación explora cómo las instituciones estatales han diseñado, han implementado y evaluado políticas públicas para salvaguardar los derechos de estas mujeres y garantizarles una reparación integral. En el planteamiento del problema, tenemos que en años anteriores el mundo ha visto altos niveles de desplazamiento forzado. Para el 2023, la ONU reportó 117.3 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, y las mujeres resultan especialmente afectadas por su vulnerabilidad frente a la violencia y la discriminación. Este panorama internacional nos lleva a enfocar el caso de Colombia. Colombia centra un alto número de desplazados internos. En 2024 se reconocieron más de 1.200.000 afrodescendientes como víctimas de desplazamiento forzado, señalando la existencia de un grave componente étnico-racial que requiere atención urgente. En el ámbito local, Arauca emerge como un foco crítico, porque según la unidad de víctimas, entre 2018 y 2022 hubo 13.626 víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 6.766 eran mujeres. Durante el comienzo del 2022, la Defensoría del Pueblo reportó un promedio de 38 desplazados por día en Arauca, luego de la suspensión del proceso de paz en este periodo. Sumado a ello, la falta de registros detallados por género y etnia dificulta dimensionar con precisión cuántas de estas víctimas son mujeres afrodescendientes. Esto evidencia una debilidad institucional. La gestión pública aún no incorpora plenamente la equidad y la reparación, lo que entorpece la toma de decisiones efectivas para proteger a esta población. Esto en la práctica quiere decir que las administraciones locales muestran carencias en coordinación interinstitucional y en la implementación de los programas de reparación existentes. En la pregunta de investigación, ¿cómo ha gestionado la administración pública los procesos de reparación integral de las mujeres afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzado? Para ello, buscamos explorar en qué medidas las instituciones estatales locales han cumplido con sus compromisos legales y éticos frente a estas mujeres, quienes han sufrido de triple vulneración: por ser mujeres, por ser afrodescendientes y por ser desplazadas. Se requiere o se quiere conocer como tal cómo las políticas y programas de reparación implementados entre 2018 y 2022 han respondido o no a las necesidades específicas de este grupo, incorporando o dejando de lado el enfoque de género y étnico. Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos unos supuestos. El primero busca fortalecer los espacios de participación comunitaria con un enfoque étnico y de género, el cual permitirá a las mujeres afrodescendientes incidir de manera más efectiva en las políticas públicas locales. El segundo quiere que la administración,
La administración pública no cuenta con los recursos ni las capacidades técnicas ni de coordinación interinstitucional suficientes para garantizar los procesos de reparación integral efectivos a estas mujeres que han sido víctimas. El tercero, básicamente dice que los programas y las políticas basadas en reparación integral en el municipio han tenido un alcance generalizado, por lo que no incorpora como tal un enfoque diferencial que contemple las condiciones específicas de las mujeres afrodescendientes. En la justificación de esta investigación, partimos de la premisa que el Estado tiene un rol fundamental en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En el caso de las mujeres afrodescendientes, nos enfrentamos a una población que ha sido históricamente marginada y afectada pues, por la violencia. En el periodo 2018-2022, tras el cese del proceso de paz, se vio pues, un repunte de la violencia en la región, agravando la situación de esta población. Aunque Colombia cuenta con un marco normativo robusto como para el tema de la reparación, como es la Ley 1448 del 2011 y su prórroga, y el Decreto 4635 del 2011 y otras varias sentencias, estas normas no han logrado contextualizar adecuadamente a esta población en particular. En este contexto, es prioritario analizar si la administración pública ha brindado respuesta integral y eficaz a sus necesidades. La investigación, por tanto, pretende generar evidencia concreta sobre las deficiencias y aciertos de la implementación de políticas públicas de reparación para estas mujeres. Al visibilizar las historias de las víctimas, se busca pues incentivar su participación en la agenda pública y reconocer su papel como lideresas y generadoras de reconstrucción social. Por todas estas razones, este estudio es viable y pertinente. En cuanto a los objetivos, tenemos nuestro objetivo general, que busca analizar la gestión de la administración pública en los procesos de reparación de las mujeres afrodescendientes que han sido víctimas del desplazamiento forzado interno durante el periodo. Queremos entender cómo las entidades estatales han manejado los procesos de reparación integral para este grupo específico. Para darle un abordaje a este objetivo central, se han planteado 3 objetivos específicos. El primero, que es identificar los impactos generados en estas mujeres afrodescendientes desplazadas como resultado de la vulneración de sus derechos fundamentales. El segundo, que es analizar las políticas públicas de reparación implementadas por la administración pública local para las mujeres afrodescendientes desplazadas, identificando las fortalezas y las debilidades que han tenido la administración en este ámbito. Y el tercero, que examina cómo el auto 092 del 2008, en articulación con la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, abordan la reparación integral con enfoque de género y étnico, identificando las brechas en su marco normativo y la realidad que viven las mujeres afrodescendientes que han sido víctimas del desplazamiento forzado. En cuanto a los antecedentes, se han encontrado varios estudios relacionados con este tema. En el ámbito internacional, el informe de la Defensoría del Pueblo de Uruguay sobre la comunidad afro-uruguaya desplazada destaca la necesidad de medidas de reparación que sean tanto simbólicas como materiales. Es decir, que haya una restitución tanto de vivienda como a servicios, reconocimientos culturales para las víctimas. En Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana analizó como tal la reparación de las mujeres víctimas del conflicto, mostrando que aunque la ley 1448 sí tiene un enfoque de género,
aún hay obstáculos para su implementación efectiva y exige ampliar la mirada a una perspectiva más interseccional, que considere también etnia, edad, género, condiciones socioeconómicas, etc. En Arauca, la Universidad Nacional investigó las narrativas sobre las mujeres rurales que han sido sobrevivientes del conflicto armado en Arauquita. Su estudio reveló que las memorias complejas de estas mujeres por las guerras y los complejos procesos locales, identificando tanto daños físicos como daños emocionales. Y pues, aunque existen estudios relevantes sobre el desplazamiento y la reparación, ninguno se centra especialmente en Arauca y en la gestión pública dirigida a las mujeres afrodescendientes desplazadas de ese territorio, por lo que pues se refuerza la pertinencia de esta investigación. En el marco teórico se combinan varias perspectivas. Primero, pues, se habla del enfoque diferencial de género, propuesta por Sánchez y Oliveros en 2014. Esta teoría enfatiza que la reparación no puede ser neutral ni simplemente administrativa. Esta teoría sostiene que las mujeres víctimas del conflicto cargan con heridas particulares como violencia sexual, despojo de sus roles, el desplazamiento, por lo que si la reparación no reconoce estas desigualdades históricas será incompleta. Esto en la práctica significa que las políticas deben ser diferenciar las necesidades específicas de estas mujeres y ofrecer acciones específicas, por ejemplo, en atención psicosocial especializada, acceso preferencial, digamos, a tierras, entre otras cosas. En cuanto a los conceptos, definimos el concepto de víctima del desplazamiento forzado, que son las entendidas como las que no solo abandonan su territorio por amenazas, sino también que son sujetos cuyo proyecto de vida e integridad se ven fracturados. Esto según la ley 1448. Por otro lado, tenemos la reparación integral, que es entendida como la obligación del Estado de restituir, indemnizar, rehabilitar y garantizar la no repetición considerando factores culturales y diferenciales. Entonces, el marco teórico respalda que para ser efectiva la reparación debe mirar más allá de la compensación económica, integrando aspectos políticos y comunitarios. Por último, tenemos los derechos humanos, que resaltan la dignidad humana como un fundamento y los deberes que tiene el Estado para garantizar estos derechos. En el marco legal, abarcamos normas nacionales, internacionales y locales. A nivel internacional se destaca la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial contra la Mujer, según la ONU, la cual obliga a proteger a las mujeres de la violencia y garantizar su participación tanto social como política. En Colombia, la Constitución del 91 articula la igualdad y la atención prioritaria a poblaciones discriminadas por género y por etnia, según el artículo 13. Asimismo, la Ley 70 de 1993 reconoce los derechos colectivos de las víctimas de las comunidades afrodescendientes, en este caso, pues las comunidades NAR, incluyendo la protección de sus territorios y el acceso a proyectos productivos y culturales. Por otro lado, la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas, es el pilar normativo de la reparación integral. Establece medidas judiciales y sociales para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación con dignidad. Esta ley fue prorrogada por la Ley 2078 del 2021, que enfatiza pues la reparación con un enfoque diferencial y de género y étnico. Hay pues unas normas complementarias. La Corte Constitucional ha emitido sentencias y autos muy relevantes.
como por ejemplo el Auto 092 de 2008, que adopta programas específicos para las mujeres desplazadas y reconoce su vulnerabilidad especial. En el ámbito local, Arauca ha dado pasos gigantes normativos. El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 incluyó por primera vez una línea de investigación en la reparación integral. Se crearon mesas de participación étnica para la comunidad afro. Asimismo, por medio de la ordenanza 003 de 2018, se creó el Fondo de la Reparación Local para proyectos productivos liderados por mujeres víctimas. Esta información ha sido emitida por la Defensoría del Pueblo. En la metodología de esta investigación es de enfoque cualitativo, descriptivo y analítico. Esto implica que esta investigación busca interpretar en profundidad los significados subjetivos de las experiencias vividas por las mujeres desplazadas. Para ello, aplicamos un diseño fenomenológico, el cual es adecuado para describir las vivencias y las percepciones de los actores, en este caso, pues las mujeres. Este enfoque, su objetivo es comprender y describir las emociones, las vivencias, las narrativas y las formas de resistencia de la población investigada. En este caso, se tomó una muestra de 10 mujeres afrodescendientes que cumplen con unos criterios. Por ejemplo, para ser participantes, por ejemplo, ser mayor de edad, que se reconozcan como afrodescendientes, que hayan sido víctimas del desplazamiento forzado y pues que firmen el consentimiento informado. Los instrumentos de recolección que se seleccionaron en este enfoque fueron la entrevista, el diario de campo y observaciones y la revisión documental. En la entrevista semiestructurada se da, espacio a las participantes para que relaten sus historias de desarraigo y de reparación y de resistencia, pues son como el instrumento principal. Se diseñan pues con preguntas abiertas alineadas a las categorías de análisis. Por otro lado, pues el diario de campo y de registros observacionales permite al investigador anotar las observaciones sobre el entorno social y las reacciones no verbales de las entrevistadas, contemplando los contextos de los comportamientos. Por último, la revisión documental, en la que se va a elaborar una matriz de revisión para analizar documentos normativos, en este caso el Auto 092 del 2008 y la Ley 1448 del 2011. En las categorías de análisis tenemos víctimas, interseccionalidad, impacto socioeconómico, derechos vulnerados y reparación integral. La categoría de víctima examina cómo se reconocen las víctimas, tanto por la sociedad como por el Estado. En la interseccionalidad se enfoca en la combinación de las identidades de las participantes, es decir, que pueden ser mujer, pueden ser víctimas, pueden ser afrodescendientes, pueden ser mujeres rurales a la vez. En los impactos socioeconómicos se estudian las condiciones materiales de vida tras el desplazamiento. En los derechos vulnerados se analiza qué derechos fundamentales se han visto comprometidos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad, entre otros. Y en la reparación se investiga cómo se han desarrollado los procesos de reparación. En el cronograma, en agosto se llevará a cabo la revisión bibliográfica y documental, en la que se va a recopilar información sobre informes institucionales, legislación, investigaciones recientes que se consideren relevantes para que se establezca una base teórica y normativa para esta investigación. En septiembre se define formalmente pues, las categorías, se socializa como tal el proyecto con la comunidad, y se escogerán las participantes y se aplicará la entrevista. En octubre se procede la transcripción detallada de las entrevistas, convirtiendo las grabaciones en texto. En noviembre
Se busca la triangulación de la información con las entrevistas, y en diciembre se elaborarán los resultados y las conclusiones finales de este proceso. En los resultados esperados tenemos lo siguiente. El primero, lograr visibilizar los impactos del desplazamiento forzado en la vida de las mujeres que han sido víctimas. Esperamos que a través de las entrevistas se recopile información que evidencie los daños culturales, económicos, físicos y psicológicos ocasionados. Asimismo, que se incluyan los datos sobre los daños, las pérdidas materiales y demás que han sufrido estas mujeres. Más allá de las cifras, estos relatos permitirán comprender de manera más humana la magnitud del daño y las estrategias de resistencia que estas mujeres han desarrollado en su día a día. El segundo resultado es analizar el papel de la administración pública en la respuesta a las necesidades de reparación. Como ya se ha dicho, aunque existe un marco legal amplio y robusto, se pueden encontrar deficiencias en la práctica. Entonces, esta investigación compara las políticas y los recursos destinados con lo que las mujeres han recibido en realidad, resaltando las brechas entre lo que prometen las leyes y en lo que se ha observado en las entrevistas en campo. Por último, se quiere contrastar la norma con la realidad, verificar si la norma está alineada con las necesidades de la población, es decir, si facilitan los procesos de reparación o por el contrario contienen vacíos que impiden su reparación efectiva. En conjunto, estos resultados aportarán conocimiento sobre los procesos de reparación integral en Arauca, visibilizarán las experiencias de las mujeres que pues además esperan ser escuchadas y sus voces sean reflejadas en estas entrevistas para que conozcan sus vivencias. Espero mi proyecto, mi investigación haya sido de su agrado. Muchas gracias.